Gloria a Dios. Qué bueno es que juntos podamos nuevamente este primer día de la semana reunirnos para participar, como lo hemos hecho, de la Santa Cena y también de este culto. Amén. Muy bien. Yo quiero compartir en esta mañana, parece ser que hay algunos micrófonos abiertos, no sé si por favor los moderadores lo pueden apagar los micrófonos. Ahora sí. Quiero compartir en esta mañana un mensaje que a veces se ha sacado de contexto de lo que dicen las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese versículo que dice: más la letra mata, más el espíritu vivifica? Y de ahí muchos han dicho, pues, ¿para qué quiero estudiar la Biblia? O incluso, ¿para qué quiero estudiar sobre algo? Si la Biblia me dice que la letra mata y el espíritu vivifica, pues solamente voy a orar, voy a ayunar, voy a consagrarme, pero no voy a leer, no voy a aprender nada. Eso está fuera de contexto. Por eso quiero que vayamos a 2 de Corintios, al capítulo 3, al versículo 6. Vamos a ir a ese versículo para poder hacer una exegesis correcta, una interpretación correcta y poder ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Si tú tienes tu Biblia, 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Oramos en esta mañana. Señor, gracias porque nos permites como iglesia reunirnos, nos permites predicar, nos has permitido alabarte, tomar la Santa Cena. Y ahora yo quiero presentar mi vida delante de ti. Ayúdame a poder, Señor, predicar lo que dice tu palabra. Dame luz, dame revelación, respáldame, Espíritu Santo, y que todo oyente, que todo hermano, hermana, amigo, amiga que escuche este mensaje pueda entender con claridad lo que tú deseas hablarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice la Biblia: la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que está tratando así de decir las Escrituras? Me gustaría poder desarrollar en dos partes este pasaje. Me gustaría hacer una exegesis, una interpretación correcta de lo que trata de decir este versículo. Hermanos, ¿qué significa este versículo? ¿Que Dios quiere que seamos ignorantes? ¿Qué significa esto? ¿Que la letra nos va a matar? ¿Qué significa esto? ¿Que no leamos ni escudriñemos las Escrituras? No, de ninguna de las maneras. Por eso quiero que hagamos una exegesis. ¿Qué es una exegesis? Una exegesis es ver lo que dice, dar una interpretación crítica y completa, ver lo que dice desde dentro hacia afuera, no quitar ni añadir nada a lo que el escritor, el autor, la frase quiere decir. Muy bien, por un lado, dice ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, ¿qué significa en primer lugar ministro? Bueno, los ministros eran un siervo. En la Biblia nos habla de un siervo, aunque era diferente al esclavo. El esclavo estaba por obligación o por un salario, y lo que era el ministro era un empleado que trabajaba por su voluntad, un siervo que trabajaba voluntariamente. Muy bien. ¿Y qué significa pacto? Es el acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. La condición que se ha de cumplir en virtud a un acuerdo. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo entonces a esa primera parte? ¿Qué significa entonces esa primera parte que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo en lo que acabamos de ver? Dice ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, siervos competentes de un pacto nuevo, no de la ley, no del pacto antiguo que fue dado a Moisés, sino
de un pacto nuevo. Un pacto sería como un contrato para que nosotros podamos entenderlo. El nuevo pacto es el que Dios ha hecho a través de su Hijo con todo el que lo desee. El antiguo pacto era un pacto que Dios había hecho con Israel. El nuevo pacto es superior a la ley o al antiguo pacto. ¿Por qué es superior? Bueno, el antiguo pacto era un pacto de condenación, no de salvación. El pacto de la ley te enseñaba cuál era la voluntad de Dios, qué es lo que teníamos que hacer, pero no te capacitaba, no te ayudaba, simplemente te decía: si haces esto hay bendición y si haces esto hay juicio. Por eso era necesario continuamente ofrecer ofrendas y sacrificios, continuamente ofrecer ofrendas y sacrificios, no para quitar el pecado, sino para cubrir el pecado. El nuevo pacto, sin embargo, nos enseña y además nos capacita. El nuevo pacto nos provee la capacidad de obedecer a Dios, nos da nueva vida, nos da una nueva naturaleza y nos santifica. El nuevo pacto, como he dicho, es a través de Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Según nos dice la Biblia, en Lucas 23:44, luego lo puedes mirar en tu casa, que dice que las tinieblas invadieron la tierra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Qué era el velo del templo? Bueno, cuando alguien iba al templo había un velo que le impedía ver lo que estaba pasando en el lugar santísimo. Y cuando Jesús murió, expiró, ese velo fue roto. Acuérdate, Moisés en el pacto antiguo alcanzó a ver las espaldas de Dios, pero nosotros podemos ver claramente porque el velo del templo, a través de la muerte de Cristo, se ha rasgado. Por eso dice la Biblia, Pablo dice en la Biblia, que cuando alguien se convierta al Señor, el velo que nos impedía ver con claridad se le quitará. Segunda de Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, los que hemos conocido a Jesús, había un velo anteriormente que nos impedía ver la gloria de Dios, nos impedía ver a Dios, pero a través de Cristo ese velo se ha quitado. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya no hace falta ofrecer más sacrificio por nuestros pecados, porque Cristo vive en nosotros. En el antiguo pacto había gloria, pero el nuevo pacto tiene una mayor gloria. Nosotros tenemos acceso continuamente a la presencia del Señor. En el antiguo pacto, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo. Todo el pueblo no podía acceder a ese lugar. Acuérdate, cuando Moisés subía al monte y ahí él tenía ese contacto, esa intimidad con Dios, él bajaba, dice que su rostro resplandecía porque él había tenido ese impacto, esa comunión con Dios, pero el pueblo solamente podía ver esa gloria a través de Moisés. Nosotros a través de Cristo podemos acceder porque el velo del templo se ha quitado. Es más, acuérdate, Moisés vio la espalda de Dios. Nosotros hemos podido contemplar la gloria de Dios a través de su Hijo. Su Hijo se ha manifestado a nosotros y nosotros podemos ver su gloria. Ahora sí, quiero ir a la segunda parte. Ese era el título de este mensaje, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hay muchas personas, muchos que dicen que para qué tanto estudiar, que la letra mata, que no, que eso la Biblia dice que no hay que estudiar. Eso es mentira. La Biblia nos enseña que es necesario escudriñar continuamente las escrituras. Cuando la Biblia dice que la letra mata, se está refiriendo a lo que acabamos de decir, a la ley. La ley no nos podía salvar, no nos podía santificar, no nos podía hacer cambiar, no nos podía regenerar, solamente cubría el pecado, y por eso lo que sucede es que dice que la letra mata. Nosotros tenemos que entender que se está refiriendo a la ley.
cuando está refiriendo la letra mata, se está refiriendo al pacto antiguo. No es que el pacto antiguo fuera malo, sino que nosotros éramos incapaces de poder cumplir con la ley. Ahora mira lo que dice Juan 14:23, en la versión del 60. Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Voy a estar repitiendo una pregunta en varias ocasiones. Voy a hacer una pregunta repetitiva. Según este texto, ¿cómo podemos guardar su palabra si no la conocemos? Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo yo puedo guardar la palabra de Dios si yo no la conozco? Es imposible. Primera de Timoteo 4:16, la versión del 60, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo puedo cuidar la doctrina si no la conozco? Es imposible. Conocer la doctrina es necesaria para guardarla. ¿Cómo puedo yo cumplir la ley de España o de otro país? Conociéndola. Porque si yo desconozco lo que dice la ley, no voy a poder guardarla. Lo mismo, ¿cómo yo puedo cuidar la doctrina si no la conozco? Tito, capítulo 2, versículo 1, en la versión del 60, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo podemos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina si no la conocemos? Está claro, hermano y hermana. Segunda de Tesalonicenses, otro pasaje más, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estar firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La misma pregunta repetitiva: ¿cómo podemos cuidar la doctrina, retener la doctrina, si no la conocemos? Todas las respuestas a esta pregunta es conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de Dios. Yo, tú, nosotros necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer a Dios a través de lo que Él ha revelado, que es su palabra. Porque si no lo conocemos, si no conocemos las Escrituras, no podemos obedecerle, no podemos retener la doctrina, no podemos guardarla, no podemos defenderla. Dice segunda de Timoteo 3:16, en la versión del 60, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No podemos, hermano y hermana, conocer a Cristo solo a través de otras personas. Usted no puede conocer a Cristo solamente a través de escuchar mensajes, de predicaciones. Eso es bueno, eso es de Dios, eso es necesario. Pero usted, yo, necesitamos constantemente escudriñar y buscar las Escrituras y saber qué Dios dice a través de ella. Hemos leído que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios ha revelado a santos hombres durante diferentes épocas lo que Él quería manifestar, revelar a la humanidad. Y eso es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Él inspiró, enseñó, dirigió a hombres, a personas, los capacitó. ¿Para qué? Para que podamos ser hombres y mujeres que aprendamos, que seamos redargüidos por la palabra para corregir y para ser instruidos en las sanas Escrituras, en la sana doctrina. ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Primera de Corintios 15:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras es lo que profetizaron, es lo que hablaron en el Antiguo Testamento, que vendría Jesús en el Nuevo Testamento, y a través del Mesías nosotros seríamos salvos. Las Escrituras es lo que manifiesta lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para el presente y lo que Dios quiere para el futuro. Para conocer a Dios y a su poder y no equivocarnos, necesitamos conocer la palabra. ¿Por qué tanta gente se ha desviado? ¿Por qué tantas sectas? ¿Por qué tantos que comenzaron bien se han desviado?
porque se han salido de las Escrituras, se han imaginado, se han inventado, han transgiversado, han hecho sus doctrinas conforme a lo que ellos han pensado y se han olvidado de lo que dice la palabra. Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús los confronta y le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué significa ignorar? En el original no se refiere al que no sabe, se está refiriendo al que teniendo la oportunidad de aprender no lo hace, no quiere hacerlo. Es aquel que sabiendo, por ejemplo, leer, no lee. Lo que Jesús les está diciendo es que ustedes están cometiendo un error porque voluntariamente no quieren acceder a un conocimiento que tienen a su alcance. Mira, hoy tenemos muchos diccionarios bíblicos, muchos comentarios, muchas diferentes versiones de la Biblia. Y nosotros no tenemos excusas para poder aprender. No se trata de leer cualquier cosa, tenemos que ser sabios y examinar y desechar aquellos que son libros o diccionarios o comentarios antibíblicos. No se trata ahora de empezar a leer todo y meter aquí en la cabeza todo. No, se trata de pedir a Dios discernimiento y por lo menos tener ahí la Biblia para poder escudriñarla y saber lo que Dios nos quiere decir y aprender lo que Dios nos quiere decir. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos y hermanas, aprovechar bien el tiempo. Estamos más tiempo en casa que en otras épocas, pero a veces no estamos buscando de las cosas de Dios. Hoy ni siquiera los que no han podido aprender a leer tienen excusa. La Biblia se puede escuchar en audio. Si ahí no sabes cómo hacerlo, ahí la versión donde nosotros leemos la Biblia en el ordenador, el teléfono, que también la Biblia la lee. Ya no hay excusa. Por eso la palabra, las Escrituras, la Biblia, como quieras llamarla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que amarla, hay que compartirla, hay que vivirla y hay que obedecerla y creerla. Cuando el pueblo de Israel venía del exilio, habían estado muchos años en Babilonia y dice la Biblia en Nehemías que llegaron para reconstruir Jerusalén, los muros, y ahí con Esdras iban a reconstruir los muros, el templo. El pueblo venía sin conocimiento, no conocía la ley, habían estado muchos años sin templo, sin adoración, sin congregarse, sin leer la ley, no tenían como ahora podemos tener la Biblia. Ellos venían, algunos de ellos habían nacido en el exilio, no tenían conocimiento. Y cuando llegan a Israel, dice que Nehemías leyó públicamente delante de todo el pueblo lo que decía la ley y le daba entendimiento de lo que estaban diciendo el Señor para que su pueblo le obedeciera. Decía lo que era pecado, lo que estaba mal y lo que era bueno. Decía lo que la ley decía que traía maldición y lo que traía bendición. En Nehemías 8:8, luego lo puedes leer en tu casa, el versículo 8 y 9 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ellos venían, hermanos, de un país que les había privado de seguir estudiando, de seguir adorando a Dios, y cuando ellos comienzan a escuchar, a leer la ley, dice que ahí los intérpretes les hacían explicar para que desde los más sabios hasta los menos entendidos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, pudiesen entender lo que la Biblia, lo que la ley, la Torá en ese caso decía, y ellos lloraban. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, devoraba la Biblia. Era como un hombre que llevaba mucho tiempo sin comer y sin beber y necesitaba alimentarme y empezaba a leer y a buscar de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando comenzaba a predicar, tenía 4 o 5 Biblias, diferentes versiones, un diccionario, una concordancia, y hoy en día tenemos tantas aplicaciones, tenemos tantos diccionarios, tantas cosas que nos dan acceso a poder conocer lo que dicen las Escrituras. No te canses de aprender. Ellos no sabían
pero tuvieron la oportunidad. Nunca es tarde para ponerse a estudiar, a escudriñar las escrituras. La letra mata, se está refiriendo a la ley. La ley no podía satisfacer a Dios en completo, porque la ley no quitaba el pecado, cubría el pecado, pero la palabra, el nuevo pacto a través de Cristo, nos da la libertad para poder aprender y para poder conocer más a Dios. Quiero hablar de un hombre llamado Apolo, porque al igual que entonces hoy también hay muchos hombres y mujeres que tratan de demostrar que Jesús era y es el Mesías y tratan de defender el Evangelio, pero lamentablemente muchos, en lugar de defenderlo, de ser hombres y mujeres que hagan apologética del Evangelio, dicen tantas tonterías que al final el Evangelio queda indefendido por ellos, queda hasta manchado por ellos, porque no tienen conocimiento y tratan de argumentar y de decir palabras que han escuchado, pero sin conocer realmente el significado. Un hombre llamado Apolo nos dice, nos enseña la Biblia en Hechos 18:28, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo hacía bien. Apolos comenzaba a confrontar a aquellos judíos que decían que Jesús no era el Mesías, y él decía, no, porque el profeta aquí dice en Salmo, dice tal profeta, que Jesús era el Mesías. Y él lo hacía bien porque conocía esas escrituras, pero Apolos no sabía todo. Dice en Hechos 18:25 que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahí tiene que llegar ahí tienen que llegar un matrimonio y comenzar a explicarle y a decirle lo que la Biblia está diciendo o lo que Dios está diciendo o lo que el Espíritu está diciendo de que han sido bautizados a través del Espíritu Santo. Él solamente conocía a Apolo el bautismo de Juan y ahí tienen que explicarle, hablarle lo que realmente Dios estaba hablando a través del Espíritu Santo. Él conocía solamente el bautismo de Juan. Sí que conocía de las Escrituras para defender al Mesías, pero solo conocía lo concerniente al bautismo de Juan, no del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Escuchó y aprendió. ¿Cuánta gente hay que está envanecida, que dice, no, yo no necesito que tú me digas nada, no, yo ya lo sé todo? No, él tuvo que aprender, él tuvo que conocer lo que había sucedido en el aposento alto referente al bautismo del Espíritu Santo. Y esto nos demuestra que tenemos que seguir escudriñando. Hay del hombre o de la mujer que dice, yo ya no necesito conocer nada, yo ya lo sé todo. Aunque viviéramos 100 vidas de 100 años, siempre Dios tendría algo nuevo para revelarnos. No nos conformemos con lo que hemos aprendido, sino sigamos conociendo más de las Escrituras. Hoy necesitamos más que nunca buscar escudriñar las Escrituras. Mira, Jesús mismo nos anima a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar o examinar o estudiar con mucho cuidado y atención. Por ejemplo, hay otra versión de este pasaje que hemos leído, dicen, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos escudriñar porque Jesús mismo nos está animando a estudiar la Biblia, a estudiar las Escrituras. Y qué importante, y voy resumiendo ya, qué importante es enseñar a nuestros hijos sobre la palabra. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez
ha sabido las escrituras, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos las escrituras si nosotros no las estudiamos? Hay gente que dice, no, yo quiero que mi hijo se consagre, no, yo quiero que mi hijo sepa de la palabra del Señor, no, yo quiero que mi hijo realmente pueda conocer de las escrituras. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Por qué te digo esto? Porque el mejor ejemplo para animar a un hijo, a una hija, es que nosotros podamos conocer la palabra. Yo antes hablaba de Apolo, era un hombre que era un fenómeno, hermanos, tenía elocuencia, tenía respaldo, pero tenía conocimiento. Pero tuvo que llegar Priscila y Aquila y enseñarle sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Y no nos dice que Apolo se enfadara y dijera, no me digáis nada, yo ya lo sé todo. No, él escuchó y él aprendió para poder conocer más de Dios. Hermanos, hermanas, no nos cansemos, no nos cansemos. Y esto no es solamente un día, no es una emoción. Necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos conocer más de Dios. Y Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo y a través de su palabra, en la cual nos enseña misterios desde antes de la creación han sido revelados a través de las escrituras. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice la Biblia que llegaron predicando el evangelio, y llegando predicando el evangelio, los que estaban en Tesalónica, las personas cuando escuchaban, comenzaban a escudriñar y a ver si lo que le estaban diciendo los apóstoles o los que traían el evangelio de Cristo era cierto. Lo que la Torá, lo que en ese momento la escritura que tenían de la palabra de Dios era así. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos eran más nobles. Lo de Tesalónica, vale, pues si tú me lo dices. Pero estos no. Estos recibieron la palabra y la escudriñaban y trataban de ver si lo que ellos le decían era cierto o no. Hermano y hermana, necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos escudriñar las escrituras. Estos de Berea, de esa ciudad de Berea, eran más nobles, eran personas que no solamente se conformaban con escuchar lo que les decía, sino que ellos mismos indagaban para saber si lo que estaban diciendo era correcto. Necesitamos, hermanos, unos hombres y mujeres, un pueblo de Dios que tengamos el conocimiento para obedecer a Dios. Basta ya de solamente vivir del culto. Está visto que no podemos vivir del culto. ¿Cuántas personas se están enfriando? ¿Cuántas personas el viejo hombre, la vieja mujer está saliendo? ¿Por qué? Porque no están aprovechando bien el tiempo para poder instruir sus vidas, como dice la palabra del Señor. La falta de conocimiento de Dios destruye a su pueblo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. Quiero decirte algo. Satanás conoce muy bien las escrituras. Él siempre tratará de manipularla para que no la comprendamos, para tratar de hacernos caer en el error, confundirnos y haciendo errar el blanco. Sí, escucha bien. Satanás conoce las escrituras porque él ha manipulado las escrituras y ha manipulado a esos hombres, la mente de esos hombres para hacer esas sectas, para cambiar, en lugar de hacer una exegesis, hacer una
eisagesis, que es decir, no buscar el texto lo que dice de dentro hacia afuera, sino manipularlo para decir lo que yo quiero decir. Acuérdate, cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás en Mateo 4, 6 y 7 nos dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le respondió también con la palabra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate cómo el diablo manipula las escrituras para decir, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, échate, tírate abajo y él mandará a sus ángeles. Jesús le confronta y le dice, es verdad que dice eso, pero eso no lo está diciendo para que yo trate de cometer un suicidio, para que yo diga, voy a hacer esto y yo no lo voy a hacer para atentar a Dios. Quiero concluir este mensaje. Basta ya, hermano y hermana. Dejémonos de excusas. Hemos podido ver lo que significa la letra mata. Basta ya de atacar a aquellos que tratan de capacitarse. Hermano y hermana, yo te animo para que puedas, dentro de tus posibilidades, poder estudiar. Yo me he gozado muchas veces en la iglesia cuando después del culto se han hecho los estudios y un grupo de personas, un puñado de creyentes, se han quedado al estudio porque querían aprender más. Yo sé que otros tal vez tenían sus obligaciones que hacer, pero otros simplemente dicen, con el culto me conformo. ¿Para qué quiero estudiar más? Qué triste que te conformes con eso. Qué triste que te conformes solamente con algo de Dios. Yo quiero llenarme de Dios continuamente. Basta de excusas de decir, no, pues ¿para qué si la letra mata? No, eso no se está refiriendo a conocer las Escrituras. Ya hemos visto que Jesús decía que examinemos, nos animaba a estudiar. Hemos visto cómo las Escrituras dan testimonio, cómo la revelación de Dios ha venido a través de su Hijo, pero también a través de las Escrituras para revelarlo, lo que Dios quiere de nosotros, para revelarnos lo que Dios desea que hagamos y lo que nos espera. No nos excusemos más diciendo que Dios no apoya que podamos estudiar. Salgamos de la rutina, no vivamos del pasado, no nos conformemos con lo que hemos aprendido, hermano. Yo tengo que seguir estudiando y no solamente para predicar, no solamente para enseñar, sino porque yo necesito conocer más de Dios, necesito conocer más de las Escrituras y así defender la sana doctrina. Yo no puedo defender la sana doctrina con 4 versículos que me he aprendido de memoria. Yo necesito conocer la doctrina fundamental. Yo necesito conocer lo que Dios ha sido revelado a través de las Escrituras. No vivamos del pasado. Apolo era un fenómeno. Sabía mucho de las profecías que hablaban del Mesías, pero necesitaba aprender sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario conocer más de Dios a través de la Biblia, que ha sido inspirada, escrita, dirigida por el Espíritu Santo. La ignorancia sí te puede matar. La palabra de Dios, jamás. Jamás alguien está tan vivo como cuando se alimenta de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Él respondió en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Esta palabra no es para exhortarte y que te atribules, es para exhortarte y animarte, que todavía estás a tiempo. Hubo un rey llamado Josías, luego lo lees en casa, en 2 de Crónicas 34:29. Este fue un rey que Dios bendijo. Dice que estaban preparando el templo y encontraron el libro de la ley que se había perdido. Y cuando él comenzó a leerlo, se rasgó su vestidura, llamó a todo el pueblo e hizo que leyeran lo que la ley decía, así como Nehemías había hecho. Dice que cuando ellos escucharon, todo el pueblo comenzaron a limpiar sus casas,
de ídolos, comenzaron a quitar los ídolos que estaban en el templo, comenzaron a corregir sus vidas. ¿Por qué? Porque vino el conocimiento. ¿Cómo tú vas a saber lo que hay ídolo en tu vida, en tu casa, si no conoces en profundidad la palabra de Dios? Yo te animo, no te conformes con lo que has aprendido, no te conformes con lo que sabes. La letra mata. Está hablando del nuevo pacto, no del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, las escrituras han sido inspiradas, respaldadas, guiadas para corregir, para redarguir todo lo que necesitemos con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana me siento contento, me siento feliz de haber podido compartir tu palabra. Yo presento a mis hermanos y hermanas, te ruego que nos ayudes a todos a poder salir de la rutina, a poder esforzarnos por seguir aprendiendo de las Escrituras, a poder buscarte, Señor, a través de la oración, de otros medios, pero también leyendo tu palabra. Bendícenos, Señor, que todos, de una manera o de otra, podamos esforzarnos según nuestras capacidades para poder seguir aprendiendo. Que seamos como esos de Berea, que no se conformaron con lo que decían los que iban predicando de ti, sino que ellos mismos se involucraron en la lectura, en escudriñar lo que tú decías. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pon hambre y sed, pon necesidad de buscarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Os mandamos un fuerte abrazo. Os echamos de menos. Sigan adelante y aprovechen bien el tiempo. Ahora os dejamos con la intercesión. Bendiciones.